Como varios miembros del canal me habéis estado pidiendo que desarrolle una estrategia más en el corto plazo, más orientada al scalping, en el día de hoy vamos a ver un indicador que nos da los parámetros adecuados para operar en esta temporalidad, que además combinado con conocimientos básicos que tenemos nosotros como traders, nos dará la posibilidad de sacar operaciones rentables en el mercado. Pero como ya sabéis, no os puedo explicar una estrategia de trading por aquí, así que como os digo siempre, nos vamos directos al gráfico. Y como podéis ver, ya estamos por aquí en temporalidad de 5 minutos en Bitcoin, ¿vale? Que es bastante en corto plazo. De todas formas, hacer ya un aviso nada más empezar, que la gente que está empezando en el mundo del trading, no empecéis quizás por el scalping, intentar empezar por swing trading, day trading y ir adquiriendo conocimientos básicos, porque el scalping quizás sea un poquito esa rama más loca del trading, ¿vale? Así que si vais a operar con precaución. De todas formas, ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión, pero vamos a ver ahora lo que viene siendo la estrategia en sí. He elegido, como vais a ver a continuación, un indicador que se adapta muy bien y que nos da muchísimos parámetros porque necesitamos actuar en tiempo real, es decir, si estamos operando scalping podemos decir que cada segundo cuenta, entonces tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Pero no os preocupéis porque esto lo explicaré a continuación. Básicamente el indicador que necesitamos para esta estrategia se llama Fu Manchu Zipher B. Ya veis aquí que también está añadido eso de las divergencias, que es algo que necesitaremos mucho para operar scalping, y su creador no se llama de otra forma que Fu Manchu, ¿vale? Veis que es un indicador, bueno, bastante conocido dentro de lo que cabe, y es bastante conocido porque básicamente nos da muchísima información comprimida. Como veis por aquí ahora mismo esto es un poco volado, decir, vale, veo demasiadas líneas, veo demasiados puntos, demasiado tal, ¿qué es todo esto? No termino de entenderlo. Pues no hay ningún problema, vamos a explicar ahora paso por paso qué es cada cosa. Básicamente, en primer lugar, podemos ver un histograma, como vemos por aquí, que sería como el típico histograma del MACD, por decirlo así, ¿vale? Que vemos esa nube roja inferior y esa nube verde superior. Pero también esto nos da esas zonas tendenciales, es decir, cuando esta línea se encuentra de abajo verde, que va compaginada con lo que viene siendo esta nube verde que vemos por aquí, básicamente la tendencia es alcista. Y cuando vemos esta línea roja, básicamente la tendencia es bajista, porque vemos que en esas nubes que vemos por aquí son rojas, ¿vale? Por tanto, es como debemos interpretarlo. Ya veis que este simplemente es un acompañamiento visual de lo que vienen siendo las nubes, porque justo cuando cruza la verde a la roja, veis que cambia de verde a rojo. Simplemente es para que no haya tanto lío en el gráfico, pero no os preocupéis porque vamos a quitar cosas de aquí que no nos hacen falta. Y esto es lo que quería llegar, que básicamente tenemos que interpretar el mercado de la manera más rápida posible, porque estamos haciendo scalping, es decir, no podemos bloquearnos por intentar analizar demasiados datos, porque quizás lo más importante es actuar en el momento correcto y no dejar que se nos pase la ola. Por tanto, resumiendo un poquito, esta línea que cambia de color de rojo a rosado más violeta tirando a violeta y de color verde, pues básicamente es el RSI. Por tanto, podemos suprimirla si queremos o podemos añadir el RSI aparte por si queremos también interpretar esa información. Simplemente el indicador nos da esa opción de que esté todo junto. Luego tenemos esta línea azulada que está aquí de fondo, ¿vale? Que básicamente es una línea de estocástico, ¿vale? Otro tipo de oscilador, los dos osciladores más básicos y más rentables del mercado del trading, y nos da esa información, ¿vale? Pero aquí viene lo interesante que vamos a utilizar mayormente en la estrategia, que viene siendo estas divergencias que vemos aquí. Ya sabéis que cuando hay divergencias normalmente lo que ocurre es que el precio se da la vuelta, y básicamente es que eso es lo que podemos ver. Vemos este mínimo de aquí, este mínimo de aquí, y el indicador nos marca esta divergencia de aquí y mirar hacia dónde va el precio, hacia arriba. Esta estrategia no va de tomar operaciones de ratios locos, de ratios estupendos, no, se trata de tener una estrategia con muchas operativas y que esas operativas a largo plazo con un buen backtesting sean rentables. Por tanto, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es buscar esas divergencias tal que por aquí para tomar operativas, pues por ejemplo en este caso con ese punto de confirmación, que esto es lo que vamos a explicar ahora. En esta zona de aquí, pues tomaríamos una posición al alza con ratios 1,1, 1,5 y nos vamos del mercado, ¿vale? Entonces tendríamos una posición de este estilo. Básicamente yo aquí colocaría el take profit en los máximos anteriores, pero no os preocupéis porque lo vamos a explicar paso por paso. Lo que vamos a hacer es entrar en la configuración del indicador, le damos doble clic encima y como podemos ver aparecen aquí pues todo lo que nos va enseñando que podemos deseleccionar y seleccionar según lo que nosotros queramos ver en el oscilador, ¿vale? Entonces aquí lo podéis poner un poquito más a vuestro gusto y adaptándolo un poquito a vuestra propia estrategia. Yo sinceramente, para que no haya mucho lío en lo que viene siendo el oscilador, ¿vale? Porque hay que verlo de forma sencilla para interpretar las cosas de forma muy rápida, pues voy a quitar este Show Fetch WT, ¿vale? Que es básicamente esta línea blanca que veíamos ahí, y así tenemos un poquito más despejado lo que viene siendo el oscilador. También incluso un consejillo que os doy yo desde aquí es que podemos abrir el oscilador dos veces y esas partes, por ejemplo el RSI con el estocástico, dejarlo en el otro indicador, y así pues tenemos en un lado RSI estocástico con divergencias y tenemos en el otro lado histograma y estas nubes azules que vemos por aquí de capital, que son las que forman esas divergencias que vamos a utilizar. Así también no nos perdemos información y oye, siempre están ahí para apoyarnos en nuestros análisis. Pero bueno, yo os voy a decir cómo lo tengo yo configurado
lado, y si le dais más hacia abajo podéis ver por aquí más configuraciones. Por ejemplo, aquí tenemos el histograma ese que os comentaba que era como el MACD, ¿vale? Que justo si le damos aquí a quitar, pues nos quita esa parte del medio y esa parte inferior, ¿vale? Eso ya a vuestro gusto. Tenemos aquí Show RSI, ¿vale? El RSI que es de esta zona, si lo quitamos veis que desaparece, pero en el RSI sí que os recomiendo, pues quizás si lo tenéis aparte, enseñar lo que vienen siendo las divergencias normales, ¿vale? Y luego las divergencias ocultas, ¿vale? Le daríamos aquí y nosotros tendríamos más puntos de divergencia en la zona del RSI, ¿vale? Nos marcaría todo. Luego, como os comentaba, esta línea azul es el estocástico y lo tenemos aquí por si queréis desactivarlo, ¿vale? Show Stochastic RSI, ¿vale? Tendríamos esa zona ahí, también tendríamos esa zona ahí. El estocástico sí que lo voy a quitar porque lo quiero dejar un poquito más aparte. El resto, como podéis ver, tenéis muchísimos más valores que podéis modificar, incluso poner más confirmaciones de entrada, como podemos ver por aquí, Show Me Flag, que vemos justo que nos marca esas zonas de máximo. O sea, podéis simplemente poder configurarlo de vuestra propia manera para poder crear vuestra propia estrategia desde cero. Básicamente yo no voy a tocar ningún dato más, os quiero enseñar cómo se interpreta este indicador en 5 minutos, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver aquí, incluso señales de diamante en este punto, etcétera, etcétera. O sea, tenéis absolutamente de todo, es un indicador muy completo. Le vamos a dar a aceptar y como vemos nos quedaría el indicador de este estilo. Vemos estos puntos rojos que vemos por aquí, ¿vale? Y estos puntos verdes en la parte inferior, que como veis justo confirman esa divergencia, ¿vale? Que es lo que vamos a buscar en las temporalidades de 5 minutos. Nosotros nos vamos a estar viendo a ver cómo va el gráfico, etcétera, etcétera. Simplemente la estrategia se basa en buscar en esas zonas de rebote una vez se ha dado un movimiento. Es decir, por ejemplo, os voy a explicar. Aquí tenemos Bitcoin, en momento actual, ¿vale? Estamos en 61.500. Veis que no tengo más gráfico para adelante, es mercado real y simplemente mirar, se dio este movimiento alcista, luego tuvo un rebote en esta zona y luego tuvo una pequeñita bajada. Pues es eso lo que vamos a buscar. ¿Por qué? Porque si vemos en la parte inferior del indicador, lo que podemos ver es esa divergencia, ese punto rojo, y lo interesante de todo esto es combinarlo con nuestros propios conocimientos, como os digo siempre. ¿Por qué os digo esto? Porque si tenemos aquí, vemos esta vela roja que formaría order block con el spike este superior y mirar hacia dónde llega el otro spike. Por tanto, en esta vela de aquí veis que justo sale esa bola roja, vemos incluso que ese máximo de la vela azul es inferior al máximo interior también, ¿vale? Para buscar más confirmaciones. Entonces nosotros tomaríamos una posición corta en esa zona, stop loss por los máximos anteriores, en este caso por encima del order block, y ya buscaríamos un ratio fijo, por ejemplo, de un 1,5 que voy a poner por aquí. Vemos que la operativa se daría en una sola vela, incluso si entráramos peor, ¿vale? Si no cogiéramos el spike y entráramos un poquito más abajo, si colocamos el stop en la misma manera, podemos ver que también se da la operativa en este movimiento, ¿vale? Por eso es lo bueno, porque al final siempre se extienden un poquito más los movimientos al buscar esas confirmaciones de divergencia. Bien, pero vamos a ir ahora para atrás mirando algunos ejemplos para que vayáis entendiendo cómo se interpretaría este estilo de estrategia. Simplemente vamos a entender ahora mismo cómo funciona. En este caso nosotros lo que hacemos es buscar ese estilo de divergencias. Como veis tenemos dos tipos de divergencias. Las primeras serían en el RSI, ¿vale? Nos marcaría también esas pequeñitas divergencias en el RSI, pero la que a nosotros nos interesa son las divergencias de las nubes. Es más, lo que voy a hacer es entrar en la configuración y voy a quitar las divergencias del RSI, que serían estas divergencias de aquí y esta divergencia de aquí, porque vamos a fijarnos sobre todo en las divergencias que nos dan entre el histograma, ¿vale? Esto al final es un tipo oscilador. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaremos también esas divergencias en la parte superior o en la parte inferior. Tenemos dos líneas blancas que nos delimitan la parte de sobrecompra y la parte de sobreventa. Como veis, típico oscilador, es decir, menos 60 puntos y más 60 puntos, ¿vale? Eso lo podéis poner incluso el límite vosotros, básicamente dependiendo del activo del que operéis. Como veis, esta divergencia en el histograma que vemos aquí sí que se da correctamente, es decir, vemos esta divergencia que se forma en esta zona aquí y el precio asciende. Vemos esta divergencia que se da en la zona de sobrecompra y el precio desciende. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque mirar esta divergencia de aquí. Esta divergencia se encuentra entre la parte interior de los 60 puntos y los menos 60 puntos. Por tanto, no es válida esa divergencia. Como vemos, tenemos esa divergencia tal que por ahí y el precio al final lo que hace es explotar. Por tanto, esto también nos sirve como filtro a la hora de poder coger operativas. Voy a desampliar un poquito porque esto es 5 minutos y como vemos, mirar. Cuanto más se encuentre esa divergencia en zonas extremas, es decir, en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa, como podemos ver aquí, más agresivo será el movimiento, porque significa que en otras palabras está el precio mucho más desviado de lo que viene siendo su precio normal. Como vemos por aquí, justo en este máximo de aquí, ¿vale? Se empieza a formar esa divergencia, como vemos por aquí, formando esta última nube, tal que por aquí, con ese último spike, y lo que hace al final, como podéis ver, es ese movimiento
movimiento y luego al alza. Y ahora me diréis vosotros, vale, pero nosotros ¿cuándo entramos en la operativa? Pues básicamente yo uso como filtro estos puntos verdes que veis por aquí. Voy haciendo entradas según van saliendo esos puntos porque son como esas pequeñas señales de entrada, por así decirlo, ¿vale? Lo interpreto de esa manera. Como podemos ver aquí formo unos mínimos, entonces nosotros esperamos siempre a la zona de order block o a la zona de mínimos o zona de soporte, como queráis decirle, para entrar. Entraríamos en la parte baja de este movimiento, en esta zona de soporte. Nunca tengáis prisa a la hora de entrar en un movimiento, ¿vale? La paciencia es la clave del trading al final. Por tanto, vemos que salen esos puntitos verdes, podemos hacer una primera entrada, vemos que sube y al final pues podría darse el stop loss o podría darse en break even, ¿vale? Porque eso es lo interesante de todo este movimiento, que básicamente, para que entendáis el ejemplo, si nosotros protegemos nuestra operativa en esta zona de aquí, ¿vale? Y la protegemos en break even, luego al final pues ni ganamos ni perdemos. Lo interesante es hacer algún estilo de entradas tipo DCA. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el movimiento se alargue y se dé esta divergencia, nosotros conseguiremos un precio medio del movimiento, y cuando el precio vuelva otra vez a retestear ese camino normal, pues al final es donde nosotros nos vamos a beneficiar. Si nosotros vemos que tenemos aquí un punto verde en esta zona y vemos aquí que tenemos otro punto verde en esta zona, que ya al final es lo que utilizo para hacer entradas, ¿vale? Pues básicamente lo que vamos a encontrar es que tenemos una entrada en esta zona y una entrada en esta zona de por aquí, ¿vale? Por tanto, si nosotros entramos progresivamente en la operativa, es decir, aquí entramos con 10 y aquí entramos con 20, ¿vale? Para que el precio promediado quede siempre más cerca de la última zona de entrada, pues básicamente nos quedará un precio medio aproximado de esta zona, ¿vale? Entonces el precio, cuando tiene ese movimiento manipulatorio, al final reingresa y el precio tiende a ir al alza, como vemos por aquí. Así es como se interpretan realmente las divergencias y cómo podemos aprovecharnos de ellas. Es más, luego vemos que el movimiento incluso se alarga bastante. De todas formas, aclarar un pequeñito detalle, que si nosotros llevamos esta estrategia a rajatabla, nosotros tendríamos que entrar en esta zona de aquí. Me explico. Como vemos, tenemos este punto verde que sale después de esta divergencia que vemos en esta zona de aquí. Por tanto, hasta que no salga esta divergencia, nosotros no deberíamos entrar en la operativa. Por tanto, lo normal sería utilizar como válida esta señal de compra de aquí, por tanto solo tendríamos una entrada, la cual estaría bastante acertada al mínimo del movimiento. Pero yo ya sé también, chicos, que al final interpretar este indicador haciendo scalping, porque también hay que tener una psicología muy sólida y ser muy robot en este aspecto, pues al final podemos hacer entradas de este tipo, ¿vale? Que vemos por aquí, nos emocionamos y hacemos algún estilo de entrada en ese punto. Entonces, para gestionar también un poco esa emoción del scalping, esas ansias por operar y decir que no quiero perder el movimiento, pues básicamente podemos hacer entradas promedio con muy poco capital haciendo la primera entrada, y así si se da ya el movimiento en la primera, pues nosotros ya nos sentimos satisfechos porque por lo menos hemos aprovechado algo. Pero si el precio se va en nuestra contra y sigue confirmando nuestro análisis, podemos hacer ese estilo de CA para promediar el precio, hacer un precio ponderado de la entrada y por tanto hacer una entrada positiva. Ya os digo ahora, chicos, que al final este estilo de estrategias de scalping, incluso mirar, estamos sin contratendencia, etcétera, etcétera, pues hay que tener una psicología muy sólida y no es para gente que a lo mejor esté empezando en el trading. Por eso es lo último que se recomienda, hacer scalping con cripto, o sea, es una locura. Por eso interpretar toda esta información de valor para adaptar a vuestra propia operativa y vosotros ir ampliando vuestros conocimientos. Vemos también estas divergencias en esta zona de aquí, ¿vale? Sería un estilo parecido a esto, ¿vale? Pero en este caso sí que aparece lo que viene siendo combinando con conocimientos básicos. Order block en esa zona de ahí, ¿vale? Confirmación de divergencia en esta zona, por tanto ya tenemos delimitado el stop loss, operación en largo en esta zona de aquí, stop loss por debajo de ese order block con un poquito de margen, ¿vale? Y como vemos hasta los máximos anteriores tenemos una operación ratio 5,7, o sea, una verdadera locura. Y al final nos confirma con esta divergencia y con este punto verde que vemos aquí. Incluso digamos que entramos en la vela siguiente, en el cierre de la vela siguiente ponemos el stop por debajo de ese order block y sigue siendo un ratio estupendo, ¿vale? Incluso si marcamos ese order block superior, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Lo voy a marcar para verlo a la perfección. Por eso digo muchas veces que hay que combinarlo con conocimientos básicos. Si queréis adquirir estos conocimientos, recordad que tenéis la lista de reproducción en mi canal de cómo hacer trading desde cero. Pues básicamente sería una operación de ratio 3,6, o sea, esto sí que sería bastante más lógico y más asumible que un ratio 5,7. Ya sabéis que aquí no intento venderos operaciones de ensueño, ni intento contaros estrategias milagrosas. Básicamente, si hacemos estos backtesting y estamos explicando ejemplos, hay que explicaros también de la manera más real posible. Tengo que avisaros también que este estilo de estrategia utilizando un oscilador, ya sabéis que los osciladores normalmente funcionan mucho mejor en estructuras de rango, pues va a dar muchos más beneficios cuando operemos ese estilo de estructura, ¿vale? Más que en una tendencia que a lo mejor el oscilador se puede volver un poco loco con estos movimientos acelerados, normalmente vamos a operar mucho mejor cuando identifiquemos este tipo de estructuras. Si no sabéis identificar esas estructuras de rango, tenéis un vídeo explicado desde cero en la lista de reproducción del canal. Por tanto, como podéis ver por aquí, tenemos esta divergencia, se encuentra en la parte inferior de sus 60 puntos, por tanto no sería válida, pero vemos que se da un pequeñito movimiento a la baja. Vamos más
hacia atrás para hacer un pequeño backtesting, vemos que en esta zona, como veis por aquí, también se encuentra por debajo 60 puntos, no la tomamos como válida. Veis cómo hace muy bien de filtro, que justo esas divergencias que va por la parte baja es como que el precio está muy comprimido y no se mueve, ¿vale? Por tanto, no podemos entender que hay una buena desviación en el precio a la hora de operar, es decir, no tenemos una desviación suficiente para sumar suficiente probabilidad de que nuestra operación salga positiva, por tanto nosotros no la interpretamos. Por eso normalmente los scalpers ganan más dinero cuando se dan esos picos de volatilidad. En este caso empieza la divergencia por encima de los 60 puntos, se da esa divergencia de ahí, pero al contrario que en el caso anterior, aunque se dé por debajo de los 60 puntos, que es algo que la verdad que en nuestras reglas de esta estrategia pues no es del todo válido, pero sí vemos una diferencia a este movimiento y me sirve muy bien como ejemplo. Mirad, aquí este movimiento vemos un movimiento acelerado. Ya interpretamos, como dije al principio, nuestros conocimientos básicos que vienen siendo interpretación de patrón de velas. Vemos grandes velas, grandes bajadas en comparación con estas velas de aquí. Vale, eso en primer lugar, pero es que en segundo lugar lo que podemos ver es esos puntos, esas señales de venta, que es la otra regla que nos hace falta para operar esta estrategia. Por tanto, en un primer lugar vemos volatilidad, en segundo lugar vemos esa divergencia que aunque no llegue a esa zona, que es lo único que le falta, empieza esta divergencia por encima de los 60 puntos. Bueno, podemos intentar tomarla por válida, pero sobre todo vemos esas dos señales de venta. ¿Dónde coinciden esas dos señales de venta? Mirar, justo en esta vela de aquí, que sería esta zona de aquí, y esta vela de aquí, que sería justo esta vela de aquí. Por tanto, nosotros podemos hacer, como comentaba antes, ese precio medio, pues si nosotros entramos en esta zona y en esta zona, haríamos ese precio medio. Pero ya sabéis que la que deberíamos tomar como válida es este punto de aquí. ¿Por qué? Porque es cuando se da esa divergencia. Por tanto, nosotros tomaríamos una entrada en esa zona de ahí y buscando los mínimos de ese movimiento, básicamente tenemos un ratio de 1,60, ¿vale? Un ratio bastante bueno y la operativa también se daría. A mí personalmente las operaciones que realmente me gustan a la hora de operar este tipo de estrategias, en este caso simplemente quiero ponerlo como ejemplo, pero las que me gustan son las como las que explicamos antes. Sé que se encuentra por la parte superior de los menos 60 puntos, pero básicamente solo lo quiero utilizar como ejemplo, es decir, cuando se dan este tipo de estructuras tal que así como un order block, ¿vale? El precio suele ir a retestear otra vez esa zona y es una zona muy confirmatoria para coger un movimiento. Y cuando se dan esas divergencias y tenemos esa zona de order block, la verdad que es cuando a mí me gusta operar porque nos delimita muy bien esa zona de stop loss, es decir, en este caso incluso tenemos un order block y por debajo un mínimo estructural. Si ponemos el stop loss por debajo de ese mínimo estructural y buscamos el order block superior, lo que hacemos es tener una operativa muy bien delimitada porque sabemos hasta dónde perder y sabemos hasta dónde ganar, la cual da unos ratios bastante buenos como un 2,70, ¿vale? A mí me gusta mucho más este estilo de operativa. Quería dejarlo en claro porque también se puede hacer este estilo, pero bueno, a mí a lo personal me gusta combinarlo muchísimo con order blocks. Como vemos aquí también teníamos una divergencia bastante pequeñita y vemos una pequeñita caída, pero como está por debajo de esos 60 puntos, la caída no es suficiente. Y como yo sé que al final a vosotros os gusta que lo analice un poquito más en mercado real, interpretándolo justo en el momento en el que estamos en el mercado, ¿vale? Según se vaya moviendo el precio, yo para que no se me haga demasiado largo el vídeo, lo que puedo utilizar es la herramienta de reproducción. Así que vamos a ir hacia atrás a un momento más o menos aleatorio y vamos a utilizar la herramienta de reproducción para intentar interpretar con vosotros más en mercado real, por así decirlo, cómo yo utilizaría según va avanzando el mercado esta estrategia. Así que más o menos vamos a darle por aquí en reproducción, en esta zona de aquí que tenemos esa consolidación y vamos a ver más en mercado real a ver qué sucede, ¿vale? Vemos por aquí, le damos al play y lo que vemos es que el precio ranguea en esa zona, ¿vale? No está en ningún lateral del precio, vemos por aquí que va un poco lagueado, ¿vale? Tenéis que perdonar, pero bueno, eso ya no es mi culpa. Y paramos aquí, ¿vale? El precio se ha movido hasta ahí. ¿Qué viene siendo ahora? Ahora tenemos dos confirmaciones. La primera es que aquí tenemos una tendencia bajista acelerada, es decir, justo cuando rompe esa tendencia, al final pues tenemos un movimiento alcista. Pero nosotros lo que debemos hacer es entrar en esta zona de aquí, buscando el order block inferior, es decir, una vez nos dé la señal, lo que viene siendo la señal de compra en este caso, con este punto amarillo en este caso, no es punto verde, es punto amarillo, no pasa nada, significa lo mismo. Tenemos esta divergencia delimitada por aquí, entonces nosotros lo que hacemos es esperar, porque ya os dije antes, la clave es la paciencia, esperar a que el precio llegue a ese order block, colocamos nuestras órdenes de compra en esa zona, colocamos nuestra posición larga, incluso voy a ponerlo en el peor lugar que sería al principio order block sin hacer ningún tipo de CA ni nada, ¿vale? Colocaríamos esa zona, stop loss con un poquito de margen del order block y buscaríamos, por ejemplo, esta zona superior. Como vemos, la operativa se da bien, ¿vale? Es un ratio 2:12 perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver si soy capaz de parar en la herramienta de reproducción en el momento de que dé una señal. Vamos a ver por aquí, ¿vale? Vemos que es... Vale, aquí tenemos divergencia, ¿vale? Simplemente nosotros estamos en una zona de consolidación que es esta zona aquí, nos interpreta que hay divergencia, nos da una señal de venta en esta zona aproximada, por tanto yo lo que voy a hacer es colocar la operativa. Tenemos posición corta que sería tal que por aquí, ¿vale? Sería esta zona por aquí, más o menos donde da la señal.
señal, que es esta zona de aquí, y sería el stop loss en los máximos estructurales de esta zona. Podríamos buscar un primer beneficio pues más o menos a estos mínimos anteriores, que es un ratio 1,5, ¿vale? Un ratio bastante bueno. O incluso podemos tomar pequeñas ganancias, es decir, primero un 50%, luego un 30%, etcétera, etcétera. Ahí ya a vuestro gusto. Según vuestra gestión de riesgo, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Vamos a darle al play a ver qué sucede y por tanto vemos, vale, la operativa justo rebota más o menos en esa zona. Culpa mía por haber ajustado quizás tanto la operativa, ¿vale? Porque la operativa justo se daba por aquí. Vamos a ver incluso qué sucede más en el precio. Pero da igual, si nosotros alargamos la operación vemos que al final se termina dando, incluso provoca otra divergencia más, simplemente ha hecho un retesteo provocando esa otra divergencia y vuelve a bajar el precio. Entonces simplemente podéis ver que la operativa se da bastante bien, sería operaciones muy rápidas, coger beneficios muy rápidos e ir acumulando un pequeño colchón para aumentar la cuenta de trade. Y hasta aquí lo que viene siendo el vídeo de hoy. Si os ha gustado, reventar el botón de likes, dejarme un comentario qué os ha parecido esta estrategia. Sobre todo hago esto para aportaros información de valor y que adaptéis lo que os haya servido de este vídeo en vuestra propia operativa, recordarlo. Y simplemente si queréis ver nuevos indicadores, si queréis ver nuevas estrategias, os dejo el link del Telegram en la descripción y mi Instagram personal. Recordad también que os dejo el link de la comunidad de lo que viene siendo el exchange de Binance por si queréis empezar a operar cripto sin KIC, que ya sabéis que al intentar evitar el KIC pues podemos conseguir un poquito más de privacidad, lo que viene siendo en este mundo de las cripto, que al final para eso se han diseñado. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.